Hoy tenemos como invitados en el programa de Educación Política al doctor Tulio Duque y al señor Leonel García. Vamos a hablar de un tema que compete mucho a Granada, como es el cooperativismo, ya que Granada pues figura a nivel nacional como la cuna del cooperativismo, y de estos temas vamos a discutir aquí durante un buen tiempo. Esperamos que este programa llene las expectativas de toda la comunidad granadina y en este caso el sistema cooperativo. El doctor, voy a presentar a cada uno de los que nos acompañan hoy acá. El doctor Tulio Duque es hijo del ilustre músico granadino Ramón Eduardo Duque, autor de la música del himno a Granada, un hombre que en los años 50 marcó un hito en la cultura de nuestro pueblo, ya que fue un líder cívico y social en nuestro municipio. El doctor Tulio Duque es economista de la Universidad de Antioquia, con estudios sobre desarrollo económico y administración cooperativa. Ha sido profesor universitario de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y en Santo Tomás. Fue secretario de Educación Departamental en los años 70. Desempeñó durante 40 años de vida profesional cargos en los sectores públicos, privados y organizaciones sociales, conferencista y expositor en numerosos foros y congresos y asambleas del sector cooperativo, sobre economía de la cooperación y la administración cooperativa, autor del libro Ahorros e Inversión, gerente y fundador de la cooperativa INEN de Medellín, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Confama, miembro del Consejo Regional y vicepresidente nacional de Buconal, columnista del periódico El Colombiano y el periódico Granada. El doctor Tulio Duque tiene un currículo bastante amplio y muy conocedor del tema cooperativa. También nos acompaña en el día de hoy el señor don Leonel García, granadino, músico, director de tránsito departamental, ha sido consejero y presidente de la cooperativa Belén, coordinador de la Junta de Vigilancia de la cooperativa Creafán. Estas dos personas expertas en cooperativismo vamos a tener un conversatorio donde vamos a abarcar estos temas que nos competen a el sector cooperativo de Granada. Bueno, para entrar en materia, doctor Tulio, quisiera preguntarle una cosa muy importante. ¿Cómo lograr que los excedentes de una cooperativa se reviertan mejor en sus asociados y no se vaya en burocratismo y mero funcionamiento? Porque muchas veces hoy las cooperativas se van en burocratismo y funcionamiento y hace muchas veces que esos excedentes no les lleguen realmente a la gente. Muy buenos días. En primer lugar, mis saludos a los contertulios y a todos los televidentes. Respecto a los excedentes de las cooperativas que usted me indica, pues normalmente es algo muy importante en ellas, aunque no lo fundamental, porque el cooperativismo, como su filosofía lo indica, básicamente busca es prestar servicios y una forma eficiente a sus asociados. Los excedentes de las cooperativas están reglamentados en la ley, de los cuales un 20% se dedica a educación cooperativa, otro 20% a fortalecer sus reservas, y tenemos también otro porcentaje que se dedica a los fondos de solidaridad. Es muy importante señalar que el cooperativismo en Colombia, a pesar de que uno de sus principios es la participación económica de sus asociados, ha dejado de un lado la retribución económica a los asociados, en el sentido de que sus excedentes el asociado realmente disfruta poco. ¿Por qué? Porque normalmente se dedican a otras acciones que muchas veces no son en beneficio del mismo cooperativismo. Por eso es necesario que se tenga conciencia de que de esos excedentes, después de hechas las reservas correspondientes, se busque la revalorización de los aportes de los asociados, porque de otra manera el aporte que tendría un asociado
dada la desvalorización, cada día valdría menos. Está autorizado por la ley de que parte de esos aportes sean revalorizados en hasta un índice de precios al consumidor, o lo que se llama comúnmente el IPC. También se espera que los excedentes se distribuyan en actividades propias de beneficio a los asociados. Y en este caso es necesario decir que muchas cooperativas utilizan demasiados gastos en el funcionamiento de la cooperativa, es decir, con exceso de gastos de administración, y también en actividades que no son propiamente cooperativas, sino que son en viajes, en viáticos y otros ítems que deben ser eficientemente controlados para que la cooperativa efectivamente presta el servicio para la que fue creada. Doctor Tulio, muy buenos días para todos los oyentes y televidentes de este su canal Baos Televisión. Yo quiero aprovechar la estadía del doctor Duque, y que es un experto en cooperativismo, por su trayectoria, y que precisamente en este tema de los excedentes está hablando. Es muy cierto que los excedentes, o sea, uno de los fundamentos fue la creación de los excedentes, y fundamentalmente los pioneros de Rochdale y todas aquellas personas que conformaron el cooperativismo, fundamentalmente estaba basada en la educación. Y fuera de la educación, tener un presupuesto propio para educación, y fuera de ello hacer una escuela, y que todas esas inversiones se hicieran para el sostenimiento y para crear, digamos, filosofía cooperativa. Pero hay algo muy importante, y es que el Estado es muy intervencionista, y parece ser, aprovechando esto, que de los excedentes ahorita con la reforma tributaria los van a quitar, porque si bien usted ha dicho que es para los mismos asociados y para el fortalecimiento de la filosofía cooperativa, ahora esos excedentes nos los van a quitar y se los van a llevar, digamos, para programas de educación universitaria, pero no sé cómo se va a revertir en, digamos, hacer cooperativa. ¿Usted qué opinión tiene sobre ese aspecto? Bueno, el avance y progreso del cooperativismo se fundamentaría básicamente en lo que se ha ido en llamar la educación cooperativa y la integración cooperativa. Pero una educación cooperativa que sea realmente, como su nombre lo dice, teniendo en cuenta las ideas, la filosofía y la doctrina de la cooperación. Porque se ha llegado muchas veces a la situación de que muchas cooperativas destinan sus fondos de educación no tanto a una verdadera educación cooperativa, sino a educación que es más bien de tipo capacitación o entrenamiento en aspectos de contables, o en aspectos de deportes, o en aspectos que no tienen que ver realmente con la educación cooperativa, o en grandes eventos que se desplazan a regiones con ingentes gastos tanto de viaje como de estadía de las personas. Y fue, yo creo, eso precisamente lo que motivó a gobiernos pasados de que, viendo la gran, digámoslo así, la gran dispersión y la gran desviación de los fondos de educación, el gobierno propició una ley para que dijeran que esos fondos de educación deberían ser trasladados al gobierno, o bien serían para funcionar educación universitaria, como hasta ahora lo han venido haciendo. Naturalmente que no es censurable que se financie la educación universitaria, pero están dejando mucho de lado la educación verdaderamente cooperativa, que es la que lleva al asociado a tener una verdadera identidad, un buen sentido de pertenencia con su cooperativa, y apreciar para qué es la cooperativa, y no ver la cooperativa únicamente como un instrumento que me resuelve los problemas del momento, sino verlo como un sistema económico y social
que realmente va a transformar los fundamentos de la economía y se va a situar como una tercera vía entre el capitalismo salvaje y el socialismo alienante. Bueno, hay otro tema muy importante que es la solidaridad. La cooperativa pues se creó con un bien de solidaridad y eso hace parte de sus principios cooperativos. Ustedes que son expertos en estos temas, ¿por qué hoy las cooperativas han desvirtuado tanto el principio cooperativo de solidaridad? Ya que el ciudadano a pie muchas veces dice que las cooperativas ya han perdido ese eslogan de uno para todos y todos para uno, y dicen que las cooperativas prácticamente se volvieron bancos. ¿A qué atribuyen que se haya degradado tanto los principios cooperativos hoy en el mundo de hoy y con la economía de mercado que está manejando el mundo de hoy? Bueno, realmente usted en eso tiene parte de la razón. El cooperativismo hace 30 o 40 años buscaba fundamentalmente servir a los asociados y no como hoy, que como usted lo dice, se ha transformado en un cooperativismo básicamente financiero. Con decir que el 85% de las cooperativas del país pertenecen al sistema, siendo o cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito. Y el cooperativo de ahorro y crédito y cooperativo financiero no debe ser el objetivo final del cooperativismo. Es simplemente un instrumento de financiación para otros procesos que sí sean verdaderamente cooperativos, como podría ser un verdadero cooperativismo agropecuario, o un cooperativismo de consumo, o un cooperativismo de vivienda, etc. Los últimos movimientos que hemos tenido en las economías, como son la globalización, la apertura, el libre comercio, etc., han hecho que las cooperativas gradualmente se vayan desdibujando de sus objetivos iniciales y se vayan convirtiendo en instrumentos financieros, que al decir del mismo doctor Francisco Luis Jiménez, que como lo sabemos, fue una autoridad en cuestiones cooperativas, decía de cómo el sistema cooperativo financiero apenas era una parte de lo que debe ser el cooperativismo. Sin dinero no hay ningún tipo de desarrollo, pero no podemos hacer que el dinero sea la base de ese desarrollo. Hay otro caso también, no sé, la experiencia. Anteriormente las cooperativas tenían una sección de ahorros. Y fíjense que durante durante la crisis del 80 y la crisis del 90, cuando se fue también desvirtuando el cooperativismo, porque también en eso los cooperativistas también tenemos la culpa, porque desviamos el objetivo. Entonces nos convertimos como en centros de recreación, como en otras cosas, con el fin no era eso. Pero esa sección de ahorro también lo trabaja el doctor Francisco Luis Jiménez, cuando trabajaba precisamente eso de las mutuales, las asociaciones, y precisamente en el capital que se traía, el ahorro era algo que fortalecía, digamos, una de las formas de trabajar con los asociados. Después el intervencionismo del Estado también. Fíjense que anteriormente, pues por lo que yo conozco, cuando la crisis de los 80 a los 90, crisis de la economía del cooperativismo, había una cantidad de cooperativas digamos que de garaje. Y también las mismas empresas también fueron culpables en el sentido de que para quitarse, ¿cómo se llama? Para no pagar los parafiscales o lo que sea, entonces formaron cooperativas mal llamadas cooperativas, y que además las mismas empresas, una experiencia, digamos, cogían los empleados y un hermano, un familiar o lo que sea, formaba una cooperativa, y los empleados de esa empresa la nómina la pasaban a esa cooperativa para evitar los parafiscales. Hay una cantidad de situaciones incómodas que los mismos cooperativistas o quienes en el sector veían una fórmula
para, digamos, evadir impuestos también, la veían en estas empresas de carbón. Hay otra cosa importante en cuanto al Estado y las cooperativas. Pienso yo, pues, un concepto muy particular. Me parece que el Estado pues no le ha inyectado los suficientes capitales a las cooperativas para que funcionen bien. Más bien el Estado le ha puesto talanqueras al sistema cooperativo, y realmente podíamos mirar que debía haber una especie de equidad, y digámoslo así, entre el Estado y las cooperativas, para que este sistema cooperativo llegue a las personas más pobres y realmente beneficien realmente como dicen sus principios. Y desafortunadamente se le da más prioridad al sistema privado. ¿Cómo hacer, como a muchos estados, digámoslo así, en Israel, donde el sistema cooperativo es fuerte, el Estado colombiano regule normas y leyes que ayuden al sistema cooperativo en Colombia? Del cooperativismo, o más que del cooperativismo de su nombre, se ha abusado bastante. Hay cooperativas falsas, hay cooperativas ineficientes, hay cooperativas, como lo decía Leonel, cooperativas de bolsillo, cooperativas familiares, pero su verdadero sentido cooperativo, su doctrina, su filosofía cooperativa se ha desvirtuado desafortunadamente. Al cooperativismo, hacia los años 80 o 90, llegó una corriente financierista donde prácticamente se quiso convertir todo el cooperativismo en un instrumento financiero, olvidando el desarrollo de cooperativas como cooperativas de vivienda, como cooperativismo agropecuario, como el cooperativismo, digámoslo de otra manera, cooperativismo escolar, y otra serie de cooperativas que van en beneficio directo de los asociados. Esa situación, creo yo, fue la que motivó que el mismo gobierno tuviera una alerta sobre las desviaciones que se estaban dando y reglamentó de una manera generalmente tal vez un poco exagerada ciertas situaciones del cooperativismo. El cooperativismo, no podemos dudarlo, ha sido utilizado muchas veces por personas inescrupulosas para esconder dineros mal habidos, otras para evadir impuestos. En una época en que eran exentas de impuestos de aduana, fueron muchas las personas que las utilizaron para hacer importaciones en su propio beneficio. Y hubo gerentes que se confabularon con ciertos negociantes del cooperativismo para montar verdaderos negocios que no eran propiamente cooperativa. De ahí por lo cual yo he insistido, y conmigo algunas personas que hemos estado vinculadas al cooperativismo, que se necesita un verdadero sistema de acreditación de cooperativas. Es decir, necesitamos saber cuáles cooperativas cumplen eficientemente, no solamente sus servicios como el aspecto empresarial que son, sino sus aspectos sociales, es decir, hasta dónde los famosos principios que rigen al cooperativismo se cumplen, empezando por uno de los más obvios, como es el control democrático. Muchas veces el control democrático se nos ha quedado en la letra, y las cooperativas, muchas en el país, terminan siendo manejadas por pequeños grupos que se perpetúan y constantemente en las asambleas llegan los mismos con las mismas. De ahí que es necesario que los cooperativistas todos nos acudamos, denunciemos esas acciones indebidas que hay en el cooperativismo y rescatemos el viejo cooperativismo, el cooperativismo que tiene realmente una connotación ideológica y filosófica. No porque creamos que de sola ideología y filosofía se va a vivir, no. El cooperativismo tiene también su aspecto empresarial, y como tal debe seguir todas las normas que una empresa cualquiera debe seguir. Pero no debemos llegar a ser como alguien lo dijo. En el cooperativismo hay muchos cooperativistas que no son cooperativistas, como también hay mucha gente por fuera que no pertenece a ninguna cooperativa
y es cooperativista de verdad. Doctor Tulio, el fundamento principal del cooperativismo se basa en la educación. Hubo un momento en la historia de Colombia, digamos también pues que en la reforma del cooperativismo y todas las cosas, que con la reforma de la educación, la ley 115, se propuso la cátedra de cooperativismo y las cooperativas empezaron a trabajar sobre el plan educativo social empresarial solidario. Pero eso lo mismo, o entendí, o vi que como que no le caló mucho a algunas personas o algunos padres o no sé, digamos personas pues, que tienen que ver con el cooperativismo, o nosotros mismos los cooperativistas no hemos visto como el valor en sí de ese plan educativo social empresarial. Y entonces yo recuerdo que en la ley de la reforma de la ley 115 iba a existir, digamos, la cátedra de educación cooperativa, pero no sé, desde la educación también en las programaciones, como muy tibio entró la cátedra de cooperativismo, pero no entró como una materia, sino como una materia de relleno, como de lo que nosotros llamábamos coprogramáticas o así como de relleno. ¿Usted qué puede opinar? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, la idea del cooperativismo en los pénsumes escolares no es nueva. Desde el año de 1955 o 56 existió una ley que obligaba a establecer la cátedra de cooperativismo en escuelas, colegios y universidades. A mí particularmente me correspondió, me tocó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia recibir cátedra de cooperativismo y de acción comunal. Lo que ocurre fue que muchas de esas cátedras de cooperativismo eran entregadas a agentes o profesores que no tenían la mejor idea de lo que era el cooperativismo y que simplemente para rellenar o cumplir sus horas de clase obligatorias le entregaban esas clases. Entonces, cuando uno se dedica a enseñar algo por la cual no tiene mística, vocación ni conocimiento, pues es lógico que los resultados no sean los mejores. De ahí que rescatar la cátedra del cooperativismo sea necesaria, pero siempre y cuando quienes imparten esas enseñanzas sean verdaderos cooperativistas y entiendan el cooperativismo desde los dos aspectos fundamentales que tiene, el aspecto empresarial y el aspecto social, y que lleven un equilibrio entre las partes. Porque hoy vemos que muchas cooperativas marchan muy bien, producen excelentes excedentes, tienen certificaciones ISO, pero en el aspecto empresarial. Si profundizamos en el aspecto social, cuál es realmente su labor frente a los asociados, si les da participación en sus excedentes, si tiene un verdadero control democrático, si llevan una educación cooperativa, si hay integración con otras cooperativas, o si desarrollan programas y planes de desarrollo a las comunidades a las cuales están vinculadas, generalmente su gestión es muy pobre. De ahí, insisto, necesitamos un sistema que nos evalúe las cooperativas en los dos aspectos. Desafortunadamente hoy hay una corriente de gerentes que es la gerentocracia, que son personas formadas en las universidades, pero desde el punto de vista empresarial, que no saben exactamente o desconocen lo que es el cooperativismo, y muchas veces dicen que eso de los principios, eso de la filosofía cooperativa es algo de viejitos, que ya hoy no se acostumbra. Pues realmente por falta de ello es que las cooperativas de verdad están desapareciendo y solo nos están quedando unos instrumentos de ahorro y crédito que si profundizáramos realmente en ellas, su sentir o su aspecto cooperativo es muy débil. En un programa que nosotros transmitimos se habló sobre la cátedra local y economía solidaria. Estuvo con nosotros el profesor Julio César Hoyos, donde prácticamente en Granada, a través de la ley 115, se debe reglamentar
un currículo pertinente. ¿Y qué mejor que un currículo pertinente, Granada, hablar del tema cooperativo? Dentro del libro de Educación Solidaria se va a trabajar con los estudiantes del IDEN y las escuelas la cátedra sobre cooperativismo, ya que es muy pertinente a nuestro municipio, porque Granada cuenta con varias cooperativas y tenemos esa etiqueta de que somos la cuna del cooperativismo en Colombia. Pero dejando atrás el tema del cooperativismo, quiero hablar un poquitico, doctor Tulio y Leonel. El Estado creó el 4 por mil para salvar el sistema financiero. Indudable, ese 4 por mil le ha ocasionado al Estado un gran recaudo. Yo quisiera saber si ese 4 por mil que recaudan los bancos también beneficia al sector cooperativo o prácticamente se queda en el sistema financiero. Ustedes me explicarán eso. Bueno, el 4 por mil es un impuesto nacional y como tal ingresa a los recursos del Estado, que lo distribuye en la forma que lo apruebe el Congreso. El cooperativismo realmente pues no disfruta directamente de ese 4 por mil. Sin embargo, cuando hay un Estado propulsor y promotor del cooperativismo, como lo señala la misma obligación legal, pues se busca que parte de esos ingresos y de otros más se promuevan, se fomenten, se financien cooperativas que realmente buscan el desarrollo económico y social de los pueblos. Insisto, y mucho más para estos pueblos, que el cooperativismo agropecuario puede ser uno de los instrumentos de ese desarrollo local que tanto se necesita. El cooperativismo de consumo, que fue uno de los pilares que el gran tratadista Charles Dickens quiso que fuera como el centro del cooperativismo en general, hoy está completamente desdibujado en el país. Una cooperativa de consumo que teníamos en Medellín prácticamente estuvo o está al borde de la quiebra, mientras otros grupos económicos desarrollaron grandes comercios y grandes centros de distribución que hoy día están en todo el territorio nacional. Yo me pregunto, ¿por qué el cooperativismo no pudo hacer una red de consumo como lo tiene hoy uno de los grandes almacenes que tanto conocemos y que aquí en Granada lo acabo de ver también en la plaza principal? El cooperativismo sería el llamado a tener esa red de consumidores afiliados a esos supermercados y detrás de esos supermercados empezar a fabricar o a producir algunos de los productos que se comercian en esos supermercados. Sin embargo, nuestro consumidor colombiano no tiene el verdadero sentido de pertenencia, el verdadero sentido de identidad cooperativa, y le importa una higa mercar en un mercado cooperativo o en un mercado de cualquier otro capitalista. Por eso insistimos, la educación cooperativa de verdad es la que nos da identidad y sería la que nos llevaría a fortalecer el verdadero cooperativismo. Doctor Tulio, usted hablaba ahorita algo muy importante sobre dos aspectos primordiales que diferencian la economía solidaria, sobre todo el cooperativismo, de otras empresas, que es precisamente en el orden empresarial y en el orden social. O sea, para mí como cooperativista yo tengo muy bien entendido que nosotros como cooperativistas manejamos la empresa como tal, pero también nos diferencia de la autogestión. Ese concepto de empresa parece ser que tenemos muy buena formación sobre ello, lo digo por experiencia, pues en lo que yo he podido captar sobre el cooperativismo, sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, en las cooperativas financieras. Pero ese concepto de autogestión lo tenemos como muy abandonado, no sé, no le trabajamos fuertemente a eso, y lo digo como cooperativista, que para mí la parte financiera que es tan importante porque es la que da los excedentes y la plática para poder hacer el balance social en mi cooperativa, de pronto se nos convierte como que fuera digamos, es importante el balance, es importante los excedentes,
para el balance social, pero muchas veces lo llevamos a como importante para hacer mercadeo. Mejor dicho, la pregunta está fundamentada en este sentido, doctor Duque. Explíquenos a todos nosotros qué es eso que marca la diferencia en la economía solidaria de la autogestión. La autogestión es un principio que está sobre la base del cooperativismo. Pero cuando una cooperativa crece y crece inmensamente, esa autogestión se va desdibujando. Es supremamente difícil realizarla. Por eso una autogestión la vemos en cooperativas un poco más pequeñas, donde los asociados participan activamente, no solamente en las políticas, programas y proyectos de esa cooperativa, sino en su administración, donde están permanentemente pendientes de lo que ocurre en su cooperativa, donde están aportando ideas, donde están cuestionando ciertos desempeños de la cooperativa misma. Autogestión que se ve fundamentalmente muchísimo más nítida en cooperativas como el sector agropecuario, donde el campesino perteneciente a una cooperativa agropecuaria, pues permanentemente, diríamos que casi las 24 horas del día, depende de su cooperativa, y lo que haga la cooperativa lo afecta, y los productos que él produce los lleva a la cooperativa para que se los comercialice, y la asistencia técnica que él necesita se la solicita a la cooperativa, y el financiamiento de sus cosechas, etcétera, se los pide también a su cooperativa, y la cooperativa está pendiente de él en el desarrollo de sus planes de negocios para asesorarlo, para mejorarle su administración, para llamarle la atención si algo anda mal y para darle la mano en caso necesario, y no para demandarlo o amenazarlo con abogados que le va a arrebatar sus bienes si no paga las cuotas respectivas. Cuando las cooperativas crecen demasiado, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, el sentido de autogestión se pierde. ¿Cuál autogestión puede hacer un socio en una cooperativa de 50, 80 o 100.000 asociados? Yo creo que ninguno. Por eso algunos autores decían que las cooperativas no deberían crecer demasiado, porque ese crecimiento, a más de gigantismo, desvirtúa sus principios, induce a la cooperativa a realizar actividades que no son propias de su competencia y crea burocracias que en un momento dado afectan los excedentes que deben ser en última instancia de los asociados. Bueno, hay un tema importante, doctor Tulio Duque. Usted en el periódico Granada, cuando toca temas de cooperativismo, habló de un tema muy importante, es el fondo de emprendimiento. Aterrizando en Granada, ¿cómo se crearía o se fortalecería ese fondo de emprendimiento a nivel de nuestro municipio de Granada, sabiendo que aquí contamos con varias cooperativas como Cogranada, Creafan, la cooperativa de agricultores, la cooperativa de transportadores y de constructores? Doctor Tulio, sería bueno que nos aterrizara ese fondo de emprendimiento para que acá en Granada realmente se creara y las cooperativas tuvieran realmente esa función social como están dentro de los principios cooperativos. El fondo de emprendimiento que yo me imagino para esta población y para muchas otras no es una simple línea de crédito que abren las cooperativas para prestar disque para emprendimiento, donde llega la persona: yo tengo un pequeño negocio, yo tengo una pequeña idea, yo tengo este proyecto, por favor présteme 5, 8, 10, 15 millones de pesos para salir adelante. Y la cooperativa se los presta. ¿Se los presta qué? Previamente estudiando su capacidad de retornar las cuotas que debe hacer. Pero la cooperativa no le da ninguna asistencia técnica, es decir, el asociado se va con sus 10 o 15 millones solos a organizar su negocio.
El fondo de emprendimiento lo que buscaría hacer, que no únicamente, ni su objetivo fundamental es prestar la plata, sino asesorarlo desde un principio, asesorarlo desde generar las ideas, estudiarle los mercados, ayudarle a montar el negocio, instruirlo en aspectos contables, presupuestales o manejo del personal si es que lo tiene, darle asistencia técnica en su producción, si es del campo, conseguir que a través del SENA o de universidades que trabajan en las ciencias agrícolas le mejoren los suelos, le indiquen cómo se abona, cómo se mejora el ganado, cómo se hacen ciertos procesos de vacunación, etcétera, etcétera. Este fondo de emprendimiento que yo lo digo es que se asista a la persona desde un principio, no únicamente que hay una línea de crédito, voy y tomo el crédito y ya, y simplemente páguelo mensualmente. No, aquí tendrían permanentemente la asistencia, la colaboración y la ayuda de ese fondo. Ese fondo, la propuesta que yo tengo es que sea financiado por los asociados de las distintas cooperativas que existen en Granada. ¿Cómo? Pues creo que no sea exagerado pedirle a cada uno de los asociados que se desprenda en un año de 20 o 25 mil pesos anuales, que sería el correspondiente al salario diario, con destino a ese fondo. Ese dinero no sería reembolsable, es una especie de donación que se hace al fondo, pero ese fondo se irriga entre todos los asociados para que se monten pequeños talleres o se hagan pequeñas industrias o se fomente en el sector agropecuario a los campesinos, o bien si son ganaderos o si son agricultores, donde se les lleve inclusive a ayudarles en la comercialización y a enseñarles a procesar ciertos productos, que ellos no simplemente cultiven y vendan la mora o la fresa, sino que a su vez puedan tener sus pequeños procesos de elaborar pulpas o elaborar mermeladas, dándole valor agregado a esos productos. Consideramos que es una idea que se ha expuesto. Yo solicitaría que se ampliara en distintos foros, aquí mismo en el pueblo, se le hicieran ciertos ajustes y buscáramos que para una próxima Asamblea General de las Cooperativas se llevara un proyecto bien establecido, donde ese fondo que se cree acá en Granada pueda ser más tarde ejemplo para otras cooperativas del país. Doctor Duque, a mí me inquieta toda la parte concerniente a la capacitación y a la educación del cooperativista, el asociado. Pero parece ser que a veces las capacitaciones, como las cooperativas están intervenidas, o sea, hay mucha intervención del Estado y hay una gran cantidad de temas, digamos, que el Estado quiere que todos pues las tengamos en cuenta, sobre todo por esto de la corrupción. Entonces nos trazan como unos parámetros para capacitación, y esos parámetros de capacitación que nos trazan para nosotros los asociados, muchas veces para quienes tenemos el liderazgo o somos directivos o somos del control social en las cooperativas, se basa fundamentalmente en lo que el Estado nos quiere, digamos, capacitar. Por ejemplo, la NIF, lavado de activos, o sea, muchas cosas de ellas. Pero a mí me parece que a veces se nos pierde como la parte de la formación social, digamos, la responsabilidad social. ¿Usted cómo ve ese tema? Porque a veces nosotros, sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, digo yo, nos vamos mucho más a la parte del control financiero que a la parte del control social. Bueno, ese es uno de los problemas que no de ahora, sino siempre ha existido en las cooperativas. Ya lo decía antes, la educación cooperativa no es dar clases de contabilidad, ni enseñar el estatuto tributario, ni organizar presupuestalmente una empresa, ni hacer investigaciones de mercados.
Ese es capacitación o entrenamiento, que también debe hacerse de una forma que no lo estamos desechando de ninguna manera. Pero lo que se llama educación cooperativa es introyectar en las personas aquellos principios cooperativos, es decir, ¿por qué soy cooperativista o por qué debo estar afiliado a una cooperativa? Eso es algo que, como lo dicen muchos autores, está dentro de uno mismo. Nadie, por ejemplo, a nadie se le enseña la solidaridad. La solidaridad emana del mismo ser, de la forma de ser de la persona. El espíritu de cooperación, de ayuda mutua, es muy difícil que se enseñe. Vea, ¿cómo hacer ayuda mutua? No, eso es algo que debe estar dentro de las personas. Y afortunadamente aquí en Granada, pues Granada ha tenido una trayectoria de solidaridad y cooperación de hace muchísimos años, donde yo recuerdo de niño, aquí se llamaba a un convite en esa época, para hacer una carretera, para levantar una escuela, para mejorar un acueducto, y todos los vecinos acudían presurosos sin que ellos previamente fueran objeto de una capacitación para eso. Precisamente ese sentido de pertenencia, de ayuda mutua, de colaboración, es lo que se debe introyectar en las personas que quieran ser un verdadero cooperativismo. Por eso decía, el cooperativismo hoy en día desafortunadamente está impregnado de un financierismo que nos ha llevado a que le demos más importancia a las normas sobre el lavado de activos, a las normas tributarias, a las normas de exención de aduanas, a las normas contables, etcétera, etcétera, haciendo a un lado lo que es el sentido cooperativo. El cooperativismo en Israel nació ¿de qué? Nació de un deseo de ellos de volver a la tierra prometida, de tener identidad, de tener relación con sus hermanos que estaban en la diáspora, estaban diseminados por todo el mundo, de hacer del pueblo de Israel verdaderamente algo grande, algo importante. El cooperativismo de Israel, sin ese aspecto psicológico, llamémoslo así, casi que religioso, de ese pueblo, realmente no se hubiera desarrollado como desarrolló. Y por eso es algo también que debemos nosotros aquí despertar en nuestro ambiente. Acudamos al sentido de solidaridad, al sentido de cooperación, no al sentido del negocio, que aquí somos muy avispados para los negocios. Esa no es cooperativismo, ese es simplemente una forma de vida que nos la han traído ciertos movimientos o cierto espíritu capitalista que hoy en día invade al mundo. Bueno, ya para ir concluyendo, doctor Tulio y Lionel, y sacando conclusiones, me parece que estos temas que tocamos a través de Baos TV no se queden en letra muerta y que realmente todas estas inquietudes cooperativas lleguen a todas las instancias administrativas y de gobierno de las cooperativas y que lleguen realmente allá para que todas estas inquietudes realmente se dinamicen y no nos quedemos en la teoría. El doctor Tulio Duque ha planteado una cosa muy importante, el fondo de emprendimiento. En Granada tenemos, como dije antes, varias cooperativas. Entonces, sería bueno que realmente articuláramos todas esas cooperativas en la cuestión de los productores, los azolecheros, los ganaderos, los que producen la mora, el tomate, para que realizáramos una cuestión de asociatividad y productividad que realmente llegue a cada uno de los granadinos y no nos quedemos simplemente con la mera etiqueta de que somos la cuna del cooperativismo. Uno va, por ejemplo, a Don Matías y ve una cuestión de asociatividad fuerte en el campo textil y en el campo de la manufactura. Es una cooperativa que realmente llega a toda la comunidad y es de beneficio propio. Me parece que la cooperativa acá en Granada tiene que cumplir una función más social, más de productividad, más de mercadeo a toda la comunidad, porque en última instancia la cooperativa tiene que cumplir un fin solidario.
Hay que reconocer que las cooperativas en Granada cumplen una función muy importante, que es la colaboración a las diferentes entidades como Día de la Madre, Día del Padre, los cuadernos escolares y todos los kits. También ayuda algo a la salud y también a la recreación, pero yo creo que esto va para todos los miembros del cooperativismo en Granada y los asociados, a que nos pongamos las pilas y creemos realmente un fondo de emprendimiento que realmente sea productivo, que tenga un mercadeo y que realmente se beneficien todos. Yo creo que ese punto que toca el doctor Tulio debe llevarse a una asamblea para que se debatan y se discutan esa propuesta que es de suma importancia, y no le copiemos, pero sí miremos que el cooperativismo realmente que está llegando a toda la comunidad es el cooperativismo de Don Matías, Antioquia. Ya, doctor Tulio, para terminar, y Lionel, pues queremos ya sacar algunas conclusiones importantes. Pero hay una cosa, doctor Tulio y Lionel, que me está preocupando. Las cooperativas en Granada están creciendo mucho, y ese crecimiento muchas veces es peligroso, donde muchas veces las cooperativas pierden esa razón social, y con el tiempo puede que la cooperativa Cogranada y Creafán no sea realmente de granadinos, sino que otras personas se apropien por mayorías que tengan en las diferentes asambleas, y las cooperativas no cumplan ya esa función social y le ayuden a los granadinos, sino que se dio la cooperativa de otra parte. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo no conozco mucho de estatutos, pero sería bueno que estas cooperativas que se están creciendo tanto, de pronto no termina siendo de granadinos. Bueno, realmente usted toca uno de los puntos importantes y que a mí me ha preocupado. La admisión de indefinida e ilimitada de asociados que no tienen mayores vínculos con Granada, que no tienen ni identidad, ni afecto, ni sentido de pertenencia, pues puede llegar en un momento dado a que en una asamblea hagan mayoría para un consejo de administración. Y ese consejo de administración pues puede cambiar ciertas normas. Inclusive podría llegarse a dar el caso de que la cooperativa de Granada se le traslade de domicilio, y que muchas actividades que se hacen para Granada pues terminen siendo objetadas porque dirán ellos y porque a nosotros no nos hacen lo mismo. Eso se ha vivido, varias cooperativas, yo conozco el caso de varias cooperativas que nacieron alrededor de la ciudad, de un pueblo determinado. En un momento dado se abrieron tanto que la cooperativa quedó prácticamente, que los asociados de ese pueblo fundador quedaron prácticamente marginados, y la cooperativa llegó a ser manejada por otras personas que, como lo digo, no tienen identidad, no tienen arraigo, no tienen afecto, no tienen cariño, no son parte de ese amor, el amor territorial, amor a la tierra nativa que todos nosotros sentimos. De manera que es importante que esto se discuta en las cooperativas. Lo importante no es crecer mucho, ser muy grandes, sino ser mejores. Y para ser mejores no necesariamente hay que ser muy grande. Ser mejores ¿en qué? En servicios a los asociados, en llevarles a los asociados el verdadero sentido de para qué fue la cooperativa. No he estudiado directamente los estatutos, pues algunos dicen que es imposible limitar el acceso. Yo he creído que de pronto podríamos pensar en alguna forma de que los afiliados a la cooperativa de Granada pues deben tener alguna relación, algún vínculo con esta tierra, porque de otra manera pues se desvirtúa realmente el objetivo inicial de beneficiar a los granadinos, y más tarde, ojalá no sea así, tengamos que lamentar que nuestra querida cooperativa de Granada hoy ya no es de granadinos, sino que se nos fue para otros lugares. Bueno, nosotros los granadinos debemos estar vigilantes a que la cooperativa, como nació, creció
y se debe dejar en Granada. Por lo tanto, debemos ser fiscalizadores para que la cooperativa, que ha sido tradición en nuestro pueblo, realmente no se la lleven para otra parte. Ya para terminar, pues indudablemente pues queremos ya sacar algunas conclusiones de esta charla que hemos tenido a nivel acá de la parabólica por el canal local Baos TV. Bueno, Leonel, usted como miembro de la cooperativa Creafan, ¿qué aporte nos puede dar a nivel de los miembros de dichas cooperativas a quien nos ven por este canal? Bueno, pues ante todo, lo primero es darle un agradecimiento muy especial al doctor Tulio Duque por estar con nosotros precisamente hablando de lo que tanto le ha gustado, porque conozco y sé de que ha sido la experiencia en su economía, en su doctorado, ha sido una experiencia sobre el cooperativismo. Y yo creo, doctor Tulio Duque, que estamos en deuda con Granada, porque nosotros somos hijos de Granada y lo invito, es una invitación muy especial para que a través de este canal de la parabólica de Granada pues sigamos con esta temática. Yo creo que es un buen principio de hacer doctrina cooperativa para nuestros paisanos, porque cuando nosotros decimos que es la cuna del cooperativismo y que fue, digamos, por resolución del Consejo y de los granadinos, adoptar, digamos, la tierra del cooperativismo, porque el padre del cooperativismo es de acá de Granada. Muchas veces nosotros tenemos unos referentes y hay que mostrarle a la juventud también de que esos referentes han hecho historia en otras partes, y el doctor Francisco Luis Jiménez, dentro de lo que es el cooperativismo colombiano, él fue un baluarte del cooperativismo. Usted tuvo la dicha de estar por muchos años al lado de él, compartiendo, digamos, todo esto de la temática del cooperativismo, de la economía solidaria, de las mutuales, en fin, tiene muchas experiencias, y a mí me parece que enhorabuena es con nosotros los granadinos que hagamos un compromiso de que sigamos llevando esta temática de formación cooperativa, porque todavía nos falta mucho, y aprender del cooperativismo en nuestro territorio para poder decir que verdaderamente nuestra tierra es una tierra del cooperativismo. Bueno, por último yo quiero agradecer a ustedes la oportunidad que me brindan de exponer a estas pequeñas ideas que, como les digo, son muchas veces cuestionadas por algunas personas, pero por aquellas personas que no sienten el cooperativismo realmente tal y como debe ser. Les agradezco la oportunidad que me dieron de esta charla, de vincularme nuevamente a mi tierra, de la que a pesar de tanto tiempo haberme alejado físicamente, pues no me he alejado anímica ni psicológicamente. Permanentemente tengo información de los acontecimientos que ocurren acá, leo prácticamente todas las revistas que se publican en el pueblo, a través de internet estoy pendiente de información que sale de la alcaldía, tengo un grupo de amigos paisanos con los cuales me reúno habitualmente y les pregunto por Granada. Es decir, me he retirado yo físicamente aquí hace ya muchos años, hace quizá más de 50 años, pero permanentemente estoy conectado con mi tierra natal. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, le agradecemos a don Leonel García, al doctor Tulio Duque, por este programa que ha sido, creo que, muy productivo para la comunidad granadina. Esperamos, desde luego, seguir fortaleciendo la cátedra cooperativa y este programa de educación política, seguir forjando gente nueva para el progreso de nuestra tierra chica, Granada. Le damos, pues, de nuevo las gracias a nuestros invitados en el día de hoy, y a ustedes, granadinos, gracias por habernos escuchado y visto por este canal de Baos TV.